con? Cristina. Cristina y... Cristian. Ok, vienen supongo del informe del presidente. Sí. ¿Qué tal? Pues muy buenas. Bueno, ya que es su salida del presidente, pues siento que todavía le falta un poquito de apoyar a la gente. Ok. También muy bonito, pero le faltó apoyar más a la gente mayor, que todavía no le faltan dar su pensión, no les dieron su pensión a alguna gente. Y una pregunta, ¿ustedes qué opinan de la reforma? Del plan C. Es que, pues, que es una buena idea, ¿no? O sea, que tengan que implementar más para que el gobierno no se vea, no, bueno, para que México no se venga para abajo, sino que suba. Pues yo imagino que está bien esa reforma. ¿Saben a qué se refiere el plan C? Más o menos, no sé. No importa, no pasa nada. O sea, más o menos, o sea, no, yo como casi no estoy en la política, pero pero yo pienso que es de lo más apoyo a la gente, ¿no? Ok. Y el presidente quiere promover, de hecho promovió una iniciativa para reformar el Poder Judicial. ¿Ustedes están de acuerdo? Pues si es para bien, pues sí, ¿no? Sí, está bien. ¿Y conocen un poquito de qué es lo que quiere reformar del Poder Judicial? ¿O saben qué hace el Poder Judicial? Es para ayudar a gente que no tiene recursos para el apoyo a la, por decir, a un delito X. Pues igual yo, pues, yo para que le ayuden a un delito o a que le ayuden a los extranjeros también. ¿Eso es el Poder Judicial para ustedes? No, para mí no. No, tampoco. Ok. ¿Qué hace el Poder Judicial? Pues ahorita pues no ayuda a nada, o sea, está cruzado de manos, porque cuando uno quiere poner una denuncia como que bueno, hacen trabas o no te quieren ayudar específicamente. ¿Una denuncia de algún delito? Ajá. Ok. ¿Sabía que las fiscalías no están dentro del Poder Judicial? No sabía. ¿Sabía? No, ¿Saben más o menos de qué está compuesto el Poder Judicial? No. tampoco. ¿No? Ok, buenísimo. Esas eran todas mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿A ustedes? Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Tengo 45 años y nunca había visto un México tan jodido como hoy. Con muchos autos atrás, en el mes la historia es igual. Baches de bienestar es nuestro mal. Baches de bienestar claro, son como pasiones pero olvidado. Baches de bienestar unos dañados sin piedad. Los Estados Unidos, con su envidia yanqui, ¿verdad? Fueron informados de que yo tenía uno de mis aviones en la República Dominicana. RD, República Dominicana, para los que no saben. Entonces, lo atraparon. Atraparon al avión mío, de mí, ¿verdad? Y lo pusieron preso. Dicen que los americanos, ¿verdad? Dicen que los americanos están, ¿verdad? Torturando al piloto automático para que hable. Están torturando al piloto automático para que diga todo, para que acuse a Maduro, ¿verdad? Para grabarle un video al piloto automático donde diga Maduro hizo trampa, ¿verdad? Han recuperado algunas cositas, unas maletas y unos maletos
que yo tenía. ¿Mm? Pero lo que más me duele no es que me quiten el avión, ¿verdad? Lo que más me duele no es que me quiten el avión. Lo que más me duele es que están diciendo por ahí que, gracias por ese regalo, Jeffanis, creo que es que pasan muy rápido. Están diciendo por ahí que he encontrado una carta de amor que me envió o nos enviamos Servando, ¿verdad? Primera y yo. Incluso que nosotros, ambos dos, nos decíamos secretos en la boca, ¿verdad? Como si a mí me gustaran los hombres de mi mismo sexo. Porque yo he dicho que a mí me gustan los pajaritos, porque yo he dicho que a mí me gustan las plantas y cuidar el ambiente. Quieren decir que yo estoy conservando. Yo conservo la naturaleza, no, pero no es que estoy conservando Florentino. Ustedes creen que yo tengo cara de que yo soy una persona, ¿verdad? Que tengo cara de que me pican las nalgas por dentro. No vale. No, es la envidia. Que creen que yo soy como sexual, ¿verdad? Como INS Bienestar, dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. ¡Tú vives, tú mueres! ¡Tú vives, tú mueres! ¡Ja! En otros tiempos hubiéramos respondido a eso. ¡No! ¡Sí! ¡Buenas tardes! Este mensaje que le llegue al presidente. Ya no te metas, ya no estés de metiche. Pues no dijiste que el asunto de la reforma, que ya estaba en otra cancha, que ya no podías hacer nada, que porque ya habías cumplido con tu trabajo, con tu deber, que era mandar la iniciativa. Ahora ya estás de metiche presionando, intimidando a los legisladores de la oposición para que voten a favor de tu capricho, pero esto no es así, eso no es democracia. Eso no es una república. La república tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A ti lo que te tocó fue enviar la ley. Y al legislativo le toca decidir si la ley está correcta, si la va a aprobar, si la va a votar. Eso ya no te toca a ti. No eres el dueño de México, no eres el patrón de los legisladores. Los legisladores sirven al pueblo, no te sirven a ti. Ponte buzo, respeta tu lugar y respeta a la gente, respeta a los mexicanos. No todos votaron por ti. ¡Ánimo, que viva la independencia, que viva el Poder Judicial Federal! ¡No se dejen, échenle con todo! ¡Vamos! ¡Viva México! ¿Por qué votó a favor de las reformas a la ley? Pues mire, tomando en cuenta, considerando, o sea, que también, o sea, en el Congreso hay cosas que, en el caso de nosotros como nuevos diputados, también hay diputados que quisieran limpiarse la cara con nuevos diputados, y por esa razón en el Congreso también hay puro
como que si fuéramos que estuviéramos en una cancha deportiva, todos buscan cascaritas a ver cómo levantar a otro diputado. Es que fue utilizado usted entonces, diputado. Pues parte podría decir sí, que porque, o sea, cuando se trata de una moción privilegiada, como ustedes saben exactamente, cuando presentan una moción privilegiada, no hay oportunidad como para analizar, ni tomarnos el tiempo para analizar y después tomar. Diputado, ¿por qué no hacer el cambio y analizar y votar en contra y no seguir la corriente en ese sentido? ¿O hay presiones de parte de su bancada? Tal vez no es tanto la presión, sino que también viéndolo, o sea, que, por ejemplo, en mi caso mío, si votaron, o sea, otros diputados que conocen mejor que yo, o sea, en el tema del Congreso, pues por ahí dice uno, pues, o sea, es una ley que entonces sí vale la pena. ¿Conoció usted a fondo esta ley, sus reformas? Exactamente no, exactamente. ¿Cómo votó si no conocía? Porque como es una moción privilegiada. Comida y cena. Sí. Si nos gusta acompañar para el menú de hoy es agua de Jamaica. El tema de la relación cariñosa, íntima y depravada de Obrador y la delincuencia organizada emerge todos los días y se vuelve cada vez más cínica, más descarada y más pervertida. Lo digo porque acaban de pasar otra vez varias cosas relevantes en ese escenario de amaciato con el crimen organizado. Uno, Muñoz Ledo, aliado histórico de Obrador y precisamente quien le puso la banda presidencial en la Cámara de Diputados, pide públicamente, flanqueado nada más y nada menos que por Cuauhtémoc Cárdenas por un lado y por José Woldenberg por el otro, que se haga una comisión de la verdad para esclarecer precisamente ese concubinato impúdico entre Obrador y los criminales del país. Muy pocos conocen la vida política del país como esos tres personajes y mucho más todavía desde eso que llaman la izquierda en México. Es pues una parte fundacional de eso que llaman, entre comillas, Partido Morena, pidiéndole al país que investiguemos Obrador por criminal. Eso exactamente significa. Dos, el increíble cuento que nos hicieron de que el moderno helicóptero Sikorsky Black Hawk o Halcón Negro que cayó en Sinaloa se debió a que, entre comillas, se quedó sin gasolina. Les digo que creen que somos tarados. Fíjense, el helicóptero más moderno, artillado que tenemos y de lo último en modernidad que hace Estados Unidos, tripulado por un grupo de 15 marinos mexicanos de élite, lo mejor de México también, en la que para muchos de ellos era la misión más importante de su vida. Y resulta que se les olvida ponerle gasolina al helicóptero. ¿Qué están tratando de ocultar Obrador y su gobierno? ¿Por qué quieren evitar a toda costa el escenario de un helicóptero derribado? ¿Es para evitarle las vergüenzas a las Fuerzas Armadas? Digo, porque más vergüenza que la evidente alianza con la delincuencia organizada de Obrador no hay. 3, las elecciones de la mafia en el poder, mejor conocida como, entre comillas, Partido Morena, aunque no sea partido. Este grupo de muy peculiares personajes tuvo este fin de semana sus elecciones internas. Pero ¿qué se puede esperar de un partido que gane elecciones constitucionales con ayuda del crimen organizado? ¿Ustedes creen que lo que hacen de secuestrar políticos opositores, acarrear votantes y comprar votos con dinero del crimen, no lo van a hacer cuando esa horda tiene elecciones entre ellos? Pues claro que sí. Fue precisamente lo que vimos, una batalla campal en vez de elecciones. No se podía esperar menos. Una democracia necesita demócratas y en los partidos hoy en México no existen. Pero en Morena, además de que no existen, operan con delincuentes. Y si tienes delincuentes, pues lo que harán precisamente es delinquir. ¿Se imaginan si dejamos que estos trogloditas capturen al Instituto Nacional Electoral o INE? Olvídense de elecciones en México. Lo de este anterior fin de semana es una clara advertencia sobre eso. Estamos entre la democracia y la delincuencia organizada. ¿Tú qué escoges? La única solución es que convenzamos y activemos a 45 millones de personas pasivas en nuestro país. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama.
nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Zedillo en ese momento. Y la presidenta de estaba yo en la prepa. Fíjese que yo cuando hizo eso Zedillo, yo estaba en la prepa. Entonces, no, pues, discúlpeme, ¿no? Que no haya yo hecho ningún reportaje. Ya me veré muy viejo. El presidente dijo que defendería el peso como un perro, pero ¿realmente lo hizo? Voy a supiar en nuestro reportaje en unos momentos. Regresemos contigo al estudio, Joaquín. Gracias, Carlitos. Y en otras noticias. Ya todas las megaobras de la 4T están inauguradas. Solo tengo unas insignificantes dudas. ¿A qué destinos del mundo se vuela desde la IFA? ¿Dónde puedo abordar el tren suburbano que te lleva a la IFA? ¿Dónde abordo en la Ciudad de México el tren México-Toluca? ¿Dónde puedo comprar gasolina refinada en Dos Bocas? ¿Dónde puedo abordar el tren Maya? ¿Dónde se venden los boletos del tren transísmico? ¿Dónde me aplico la vacuna patria? ¿Dónde venden la gasolina a 10 pesos? ¿Dónde consigo el gas bienestar a 200 pesos? ¿En cuál estado gobernado por Morena ya está el sector salud funcionando como Dinamarca? ¿En qué estado de la República Mexicana ya no existe el crimen organizado? ¿Cuántos expresidentes están en el bote? ¿Dónde se construyeron los hospitales que se construirían con lo de la venta del avión? ¿Cuántos profesionistas ya egresaron de las universidades del bienestar? ¿Por qué en el presupuesto 2024 se pidió dinero para seguir pagando el avión que se rifó, pero que no se entregó, y luego se vendió, pero mucho más barato y aún se debe? ¿Será que en este sexenio aún no se rebasan las muertes que hubo en el sexenio de Calderón y Peña? ¿Alguien ya notó la diferencia entre el viejo narco-PRI y narco-Morena? Eso sí, todo ya está inaugurado por el cabecita de algodón, pero en esta administración no han inaugurado una sola cosa que sirva. Y eso que dijeron que iban a ser diferentes, parece chiste, pero es la realidad del Peje y su partido de cuarta. Son un fraude total. Y a todo esto, ¿cómo es el sistema de salud en Dinamarca? Todos los daneses, además de los migrantes con residencia legal, tienen derecho a los servicios de salud públicos. Necesitan una tarjeta amarilla como esta, o usar la app que reemplaza la tarjeta física por una digital. Contiene todo el historial médico del paciente, sus recetas para medicamentos y las consultas a las que ha ido. Con la tarjeta, los daneses tienen atención médica preventiva y primaria, médicos especialistas, cuidados de hospital, tratamientos a largo plazo, atención a la salud mental y dentistas para menores de 18 años. Supongamos que soy danés y me enfermo del estómago. Primero iría con el médico general que me toca. Si lo considera necesario, entonces tal vez iría con un especialista, quien a su vez podría mandarme al hospital a recibir tratamiento. Y no tengo que pagar un centavo. Si llego a hacerlo por cualquier situación, puedo tramitar un reembolso. Y si el servicio no fue adecuado o no se cumplieron mis derechos, hay una agencia que va a recibir mis quejas y me va a defender. Y tú dirás, ¿quién les paga a los médicos y a otros trabajadores de la salud? Todos los daneses pagan impuestos de su salario y de ahí se financia la mayor parte del sistema. Hay un gobierno nacional que hace un presupuesto, toma esa lana y la reparte en las 5 regiones de Dinamarca según sus necesidades. Al ser un sistema descentralizado, son los gobiernos de esas regiones los que administran el dinero y dan los servicios de salud. Ahora, los daneses sí pagan de su bolsillo algunos servicios. Por ejemplo, un porcentaje del dentista, residencias a largo plazo en asilos, algunos medicamentos y si necesitan lentes. Los anuncios
La ministra en retiro y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, está informando que ha sido hospitalizada por recomendación de su cardiólogo. Qué casualidad, fíjese, porque Olga Sánchez Cordero era la única legisladora de Morena que estaba con reservas sobre la aprobación de los ministros vía voto popular. Esto en realidad es un capricho de un hombre ruin y vengativo que está molesto con el Poder Judicial porque no hizo lo que él quería, a diferencia de los lacayos de la Cámara de Diputados y Senadores. Es por eso que la reforma judicial no habla de que si los jueces son elegidos o no por el pueblo, porque en su reforma sí los eligen el pueblo, pero los candidatos son preelegidos por el Ejecutivo, es decir, en realidad los escoge el poder, los escogerá la presidenta. Y también si un juez se atreve a respetar la Constitución y darle la contra a el gobierno en turno, entonces se le podrá destituir y hasta hacer un juicio político. Esto es en realidad lo que quieren hacer con el Poder Judicial, tener el poder único, que nadie entorpezca el poder del presidente. Esto todavía no se acaba. Ver a la Cámara de Senadores. Buenas tardes. Soy el doctor Jesús Zamora Pierce. Me recibí como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1961 y posteriormente obtuve el grado de doctor en Derecho en la Universidad de la Sorbona de París. Practiqué mi profesión de abogado durante más de 60 años. Fui presidente de la Barra Mexicana de Abogados y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Publiqué una docena de libros, algunos de los cuales fueron libros de texto en las universidades de México. Recibí el Premio Nacional de Jurisprudencia. Me permito dar estos pequeños datos curriculares porque quiero establecer que soy una persona que sabe el tema del cual voy a hablar. Durante mi larga experiencia profesional, aprendí que los jueces en México en general son personas competentes que conocen el derecho y son honrados. ¿Todos los jueces de México? No. Seguramente, como en todo grupo humano, entre ellos habrá, entre los miles de jueces, magistrados y ministros que conforman el Poder Judicial, seguramente habrá alguno que es corrupto. Y seguramente habrá alguno o algunos ignorantes de su labor. Pero estoy convencido de que ellos serán la excepción que prueba la regla. Sé que ese tipo de jueces se presentan en menor porcentaje que los corruptos o ignorantes que hay en los otros poderes de la Unión. Y acabo de hablar de honradez, de competencia, pero tengo que mencionar otro elemento, el valor. Porque los juicios son enfrentamientos entre dos posiciones opuestas, entre dos grupos de intereses, y en todo juicio, uno de esos intereses sale derrotado. Los jueces entonces se ven obligados a dictar sentencias que son contrarias al interés del señor gobernador en los estados o incluso en lo federal, de los deseos e intereses del presidente de la República. Y hay más. En ocasiones los jueces tienen que dictar sentencias contra los intereses del narco o contra la voluntad expresada por la opinión pública. Y quizá este es el enemigo más fuerte. Una muchedumbre que marcha por miles de personas por las calles portando antorchas. Una muchedumbre
que ya dictó sentencia en un caso que ocupa a la opinión pública en un momento dado y que ahora quiere que el Poder Judicial tome dictado de la voluntad de la muchedumbre. A eso y a más se tienen que enfrentar los jueces. Y mi experiencia profesional de 60 años es que en la inmensa mayoría de los casos el Poder Judicial tiene esas cualidades. Durante toda mi práctica profesional, yo estuve convencido de que si mi cliente tenía la razón y si yo sabía exponer esa razón ante los tribunales, la sentencia se iba a dictar conforme a derecho. Insisto, conforme a derecho, no necesariamente conforme a los deseos de mi cliente, pero conforme a derecho. Y si yo conocía el derecho, podía prever razonablemente lo que sería el resultado del litigio. Quiero agregar una información. El día de hoy, a mis 87 años, estoy jubilado. Me retiré de la profesión. Cerré mi despacho. Ya nunca acudiré a los tribunales a pedir justicia. Esto quiere decir que yo no tengo ninguna necesidad de congraciarme con los miembros del Poder Judicial. Yo simplemente siento el deber de dar testimonio de lo que me consta. Si nuestros legisladores aprueban la reforma judicial en la forma en que está planteada, estarán hundiendo el barco en el cual ellos también son pasajeros. Muchas gracias. Lenia Batres, la ministra de la Corte nombrada por López Obrador, que milita en el partido, en este caso Morena, pues ella siempre había presumido ser una ministra austera, pero oh sorpresa, el periodista Carlos del Valle del Río, después de una exhaustiva investigación, descubrió que la ministra tiene 79 asesores, que sus salarios van desde 80,000 a 350,000 pesos mensuales y que todos los meses gasta en estos asesores y en todas sus prestaciones, más salarios, 5 millones de pesos. Es decir, de nuestros impuestos tenemos que pagar 5 millones de pesos porque se nombró a una ministra completamente ignorante. Así es como termina la democracia mexicana. Estamos al borde de una crisis sistémica en nuestro sistema de gobierno. Lo primero que estamos enfrentando y va a ir aumentando es una constante y creciente manifestación de la sociedad mexicana. Es probable en un 80% que las manifestaciones de aquí en adelante, los próximos 30 días, superen a más del 1,000,000 en toda la República Mexicana, y esto puede ser mucho mayor. Por otra parte, estamos viendo un esquema económico de lo que será una segura recesión en los próximos 3 o 6 meses en la economía mexicana. De ahí vendrán seguramente también, si procede la reforma al Poder Judicial y su eliminación, esto vendrá en sanciones económicas de entrada de los países con los que tenemos un tratado comercial, Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, tendremos un fortalecimiento de los cárteles de la droga en la parte norte de la República Mexicana y una crisis migratoria cuando falte la seguridad del lado mexicano hacia los mexicanos que se quieran ir del otro lado, lo que marcará, estoy seguro, una crisis también en la relación México-Estados Unidos. Todo esto en el marco
de un proceso que empezó el pasado 2 de junio. Todos estos problemas que hoy tenemos son el resultado de unas elecciones que fueron fraudulentas para presidente, gobernadores, senadores y diputados. La realidad de México es que México optó por una condición ofrecida por la oposición. O dicho de otra manera, México rechazó tajantemente la propuesta de Morena en todos los niveles de gobierno. Pero vino una imposición, y de esta imposición, el cerillo de López Obrador sobre este pasto seco deja al siguiente gobierno un incendio total que tenemos que repeler ahora. Lo que sigue, después de lo que hemos convocado en paros, tendrá que ver con actos de resistencia civil. México está llegando al extremo. Tenemos que verlo todos. Dejemos de pensar en el fútbol y en la casa de los famosos y empezar a pensar en el presente y sobre todo en el futuro de tus hijos. Vale la pena que tomes un paso adelante y hagas una acción responsable para defender a México. No es un asunto de locos. Sería de locos no hacer lo que estamos promoviendo. Para entender la gravedad de la reforma del Poder Judicial de la Federación, hay que tener claro cómo funciona. La mayoría de los problemas de corrupción y violación de derechos humanos comienzan en las fiscalías locales, que forman parte del Poder Ejecutivo, o sea, cosa de AMLO. No son problemas del Poder Judicial. Es crucial entender esto para no ser manipulados. Cuando una fiscalía falla en su investigación o actúa de manera corrupta, el problema radica en el Ejecutivo, no en el juez. Y ahorita te vamos a explicar por qué, pero antes, clic acá y síguenos, porque esta reforma, en vez de atacar a la corrupción en las fiscalías, se dirige contra el Poder Judicial de la Federación, el único que puede revisar y revertir actos del Ejecutivo, o sea, del presidente y los gobernadores. El juicio de amparo, por ejemplo, ha sido una herramienta vital para proteger los derechos de todos nosotros. Si un hospital se niega a entregar medicamentos esenciales, el amparo puede obligar al gobierno a proporcionarlos, tal como ocurrió con las vacunas en la pandemia. El presidente, en lugar de fortalecer este mecanismo de defensa, busca debilitarlo, aumentando la influencia del poder político sobre la justicia. Los motivos son claros: venganza por los frenos que le pusieron en este sexenio y la ambición de consolidar aún más poder. Recuerda que un poder sin contrapesos conduce siempre al abuso. Esta reforma también plantea un peligroso precedente. Permitirá que, en lo oscurito, cualquier persona o institución financie campañas para jueces y magistrados, abriendo así la puerta a que intereses oscuros coloquen a sus propios representantes. Peor aún, los requisitos para ser juez o magistrado se reducirán a niveles alarmantes. Se proponen jueces sin la experiencia necesaria o cursos de especialización. La reforma no tocará a los juzgados locales, a los ministerios públicos ni al sistema judicial que, como mexicanos, podríamos llegar a necesitar. La reforma es al Poder Judicial Federal, o sea, a los únicos que pueden evitar que si un presidente pierde la cabeza, el país cometa atrocidades. Si queremos una mejor justicia, tenemos que voltear a ver que el problema del día a día de los mexicanos radica en las fiscalías locales. Tomemos el caso de un juez que fue acusado mediáticamente de liberar a un supuesto culpable de, ya sabes qué, infantil. El problema no fue el juez, sino la fiscalía, que no logró reunir pruebas suficientes. Al no haber una investigación sólida, el juez se vio obligado a liberar al acusado debido al principio de presunción de inocencia. Este tipo de situaciones demuestran que la corrupción o la incompetencia están arraigadas en el poder ejecutivo, o sea, en las fiscalías, ministerios públicos y demás, no en el poder judicial. Entonces, ¿por qué no reformar las fiscalías donde realmente reside el problema? Porque quien lidera la Fiscalía General de la República es una pieza clave en la maquinaria política del gobierno actual. Reformar las fiscalías implicaría reconocer su corrupción y su uso como herramientas de represión política, algo que este gobierno no está dispuesto a admitir. La reforma del Poder Judicial de la Federación no es una solución, es hasta cierto punto un arma. Es fundamental entender por qué este gobierno pretende minimizar al único poder que puede defendernos de sus propios excesos. Y tú que apoyas esta reforma, de verdad, piénsalo dos veces. Cuando el gobierno de un presidente o presidenta en el futuro, quizá en 20 o 30 años, golpea tu puerta, el político en el que confías hoy ya no va a estar ahí, para ayudarte. Esta reforma no es un avance, es un retroceso monumental para los derechos de todos los mexicanos. Que haga una función de estandopero el presidente y que al día siguiente le digan, oiga, fue broma, y te diga, pues nomás fue para dar nota, porque ya ven cómo se ponen, y les mandé 2 o 3, ¿eh? No, cabrón, eres el presidente de la República. No eres un cómico. No, insisto, creo que lo más parecido a un estandopero que hemos tenido en México ha sido en la mañanera el presidente todos los días.
Y entonces, ¿qué tienen muchas veces los estandoperos? Que les colocan algunos patiños en el público con los que van a hacer la interacción, se acostumbra, ¿sí? Como lo hacían en la carpa hace muchos años los cómicos, ¿sí? Por ejemplo, Palillo siempre salía con un patiño para hacer todo su sketch. Bueno, pues si lo analizamos, la mañanera ha sido eso, y tienen a sus patiños disfrazados de periodistas. Digo que por supuesto todos nos damos cuenta que no lo son, pero incluso si vemos aquí a esta, que es de las pocas periodistas que lo ha cuestionado, o que le han dejado entrar para cuestionar, ahí está el Lord Molécula. ¿Se acuerdan cuando iba el pirata? Yo tiene rato que, es que no veo poco la mañanera, pero iba el pirata que además después descubrimos que no le faltaba un ojo, porque de repente se dieron cuenta que se cambiaba el parche al otro ojo y se le cansaba a uno y entonces lo pasaba al otro, imagínense nada más. Y era uno de los que le iba a preguntar al presidente. Obviamente le preguntaban después de decirle, como cuando le dijo Lord Molécula, oiga señor, es usted incansable, ¿verdad? O sea, de verdad, yo lo admiro porque cuando lo vemos todos los días y que llegue usted con ese ánimo y con esa energía, y de verdad, ¿cómo le hace? O sea, esa fue la pregunta que le hizo al presidente, un supuesto periodista. Y luego, como buen stand-up, tenía sus, digamos, sus teloneros, ¿no? El que te abre el show. Y para eso llevaron a la Vilchis, ¿no? Entonces, la Vilchis era la telonera de López Obrador. De repente, pues, a ver, órale, llégale. Y es que seguro cuando la escogieron, le dijeron, oiga, es que no sabe leer. No, pues mejor. ¿Qué le hace? No lea aunque dicen. Que pase. Y pasaban si ahora lo que les preocupa es que medio ya aprendió a leer, entonces ya perdió ese encanto que tenía al principio, ¿no? Entonces ya nada más dice tonterías, pero ahora ya ni siquiera con ese tema de que estabas como queriéndole ayudar a descifrar lo que estaba queriendo leer la señora, ¿no? Pero bueno, eso es con lo que han alimentado durante casi 6 años al pueblo de México. Entonces, ¿cómo quieren que estén atolizados, por no decir apendejados? Morena está a un paso de desaparecer el INAI, y estos son los beneficios que traerá. 1. Tendremos gobiernos más opacos. Sin el INAI ya no habrá autoridad autónoma que defienda nuestro derecho a saber en qué ni cómo se gastan nuestros impuestos. Ahora será el gobierno quien obligue al gobierno a darnos información que le pueda incriminar o molestar. 2. Se debilita nuestro derecho a la información. Hoy tenemos una autoridad central con criterios unificados para obtener información pública. Con la reforma, esto cambiará. Se creará una constelación de diferentes áreas dentro del gobierno, más pequeñas e inexpertas, que complicarán el acceso efectivo, si es que lo hay. 3. Derechos más débiles. Porque aunque no lo creas, el derecho a la protección de tus datos es un derecho humano, y sin el INAI, flaqueará. 4. Un gran ahorro. Ahora, cada mexicano podrá disfrutar de los 7 pesotes anuales que nos cuesta cada uno aportar para que funcione el INAI. Los menos de 1,000 millones de pesos anuales pasarán a costear algún sobrecosto o una nueva propiedad de algún funcionario de Morena. 5. Para quienes roben del erario habrá mayor discrecionalidad, porque ahora será difícil vigilar al poder. Así que tal vez se reporte menos corrupción, pero no porque haya desaparecido, sino porque la ocultarán mejor. Salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor,
iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor. Eso de que dijo usted ayer en su informe de que el IMSS Bienestar es mejor eso de que dijo usted ayer en su informe de que el IMSS Bienestar es mejor que Dinamarca fue una bronca a sus opositores. No, también. ¿Sí? No para hacerlos enojar, sino porque ¿cómo se le llama en el periodismo? Se llama para que hubiera amiga. ¿Y tú, mexicano? ¿Te gusta que sea? Siguen en pausa 4 de los 5 mexicanos más ricos a los que el presidente López Obrador emplazó públicamente desde su mañanera hace una semana para que se pronunciaran públicamente también sobre su reforma judicial. Que nos digan qué opinan. Y no le han dicho nada. Solo he dicho e insistido, le contestó uno Ricardo Salinas Pliego, que lo mandó a volar. Y yo le pregunto, presidente, ¿qué no va a insistir con estos otros 4 mexicanos más ricos? ¿O qué ya le dijeron que no en privado y no le gustó? Insista, presidente, ándele, insístales, que le contesten. Déjeme ser claro, hoy le vamos a transmitir en vivo el inicio de la destrucción de la República. En una unidad deportiva, Morena y sus aliados empiezan la aprobación de la reforma judicial. La Cámara de Diputados amaneció tomada por estudiantes y trabajadores. Y Estados Unidos, que insiste, la reforma judicial genera muchísima preocupación y pone en riesgo las relaciones entre los dos países. Nada de esto le importa a Morena. Van a aprobarla a la brevedad posible. Todos los detalles en vivo hoy en Latinos. Les espero. Los 2 periódicos más influyentes en el mundo financiero compararon lo que está pasando en México con la reforma judicial, con la Rusia de Putin y la Venezuela de Maduro. El Financial Times publica una columna pidiéndole al lector que se imagine que dirige una empresa multinacional que compite contra una empresa del gobierno y que esa empresa del gobierno abusa. Pero pues que cree, las autoridades regulatorias ya no son autónomas, son del gobierno. Los jueces ya no son independientes, son del gobierno. Y encima, para intimidarlo, el gobierno le abre un expediente para encarcelarlo por una supuesta falsificación de facturas y evasión de impuestos. Y dice, esto, que es una escena típica de la Rusia de Vladimir Putin, está por suceder en México, el principal socio comercial de Estados Unidos. Y está por suceder en México con la reforma judicial. El artículo es de Michael Stott, editor para América Latina del Financial Times, y hace un énfasis en el desastre económico que se viene y el temor de los inversionistas a que se politice la justicia en nuestro país. Dice que los expertos que consultó el Financial Times temen que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum no le pongan freno a esta reforma a pesar de la crisis que se les viene encima. En el Wall Street Journal, la columnista especializada en América Latina, Mary Anastasia O'Grady, critica a Joe Biden por no hacer nada mientras se descomponen las condiciones democráticas de Venezuela y en México. Dice que en estos días el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se afianzó en el poder, ignoró los resultados electorales y reprimió a los opositores, mientras López Obrador está imponiendo un régimen unipartidista que busca suprimir la independencia de los jueces con su reforma judicial. Señala que esta iniciativa va a afectar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ya que con el TEMEC las empresas de los países pueden acudir con jueces de México para resolver disputas con el gobierno mexicano, cosa que pierde sentido
si los jueces son del presidente o de la próxima presidenta. De hecho, el Wall Street Journal destacó en su primera plana un reportaje donde describe cómo la reforma judicial está espantando a los inversionistas. Señala que esta iniciativa pone en riesgo la independencia judicial, pone en riesgo la relación con Estados Unidos, advierte que el trato entre el embajador Ken Salazar y el presidente López Obrador se ha enfriado por las críticas de Estados Unidos a la reforma, y menciona que Claudia Sheinbaum no parece estar dispuesta a parar los planes de López Obrador, a pesar de que no va a tener mucho margen de maniobra para poner en marcha sus propios proyectos de gobierno si la reforma judicial pasa. El Wall Street Journal indica que los inversionistas temen que intereses políticos o del crimen organizado influyan en la elección de jueces y magistrados. Mientras tanto, en México, por supuesto, que el gobierno es corrupto, pero no es idiota, entiende perfectamente cuál es su futuro inmediato. Y si bien es cierto, esta aberrante reforma judicial propuesta por López Obrador vino meses antes de la captura del Mayo Zambada, es todavía más urgente para este gobierno corrupto y cuya sucesora será Claudia Sheinbaum, de poder asegurarse de tener totalmente la impunidad. Y muchas voces, muchos países, muchas organizaciones internacionales justamente están repitiendo que esta reforma judicial lo único que hará es que termine totalmente en un 100% la democracia mexicana en manos del crimen organizado y de aquellos corruptos que lo protegen. Imagínense ustedes un sujeto como López Obrador nombrado ministro de la Suprema Corte, a sujetos como los García Luna o como el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, pues porque evidentemente ganarán estas elecciones por los que tengan más dinero, como los candidatos, por ejemplo, de Morena, y los que tienen más dinero, tienen dinero porque los financia el narcotráfico. Las mujeres no estamos solas. Ale, no estás sola. Millones de personas sabemos lo que te hicieron. Lo que le hicieron a las y los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. El voto de la gente en la urna no puede ser manipulado ni defraudado por burócratas electorales. Se debe respetar. Ganaste a la buena por más de 11,000 votos. Estamos aquí para apoyarte, para que pare el abuso de poder. Tu resiliencia, tu fortaleza nos inspira. La legalidad nos mueve. Está claro que no incurriste en violencia política de género. El Tribunal de la Ciudad de México infundadamente tomó esta decisión. Siendo tú una luchadora, una activista real para las mujeres, una chingona. Tú has luchado en estas elecciones en contra de la corrupción y en contra de la compra de votos. En el PREP, en el recuento de los distritos locales, con otra y otras órdenes de recuento. Y ahora, ¿de verdad tienen el descaro de anularte la elección por violencia política de género? ¿A ti? Están inventando el término de familismo, que jamás ha existido. Señalan que la violencia no se limitó a vulnerar la integridad de la candidata de Morena, sino que también acusan de trascender al colectivo integrado por todas las mujeres de la demarcación de Cuauhtémoc al normalizar la violencia. Y solo por tu fuerza, por tu capacidad de comunicación y tu valentía. Por el miedo que tienen a tu influencia en las redes sociales. Mismo que dicen determinar. ¿No puedo pasar? ¿No puedo pasar? Pasa. Gracias. Sí, no, con calma, con calma. Mi querido Rolando, ¿cómo estás? Pásate, Rolando. ¿Con copia no les doy? ¿Y hasta cuándo voy a poder pasar? No sabes. Pasa. Ni por qué. Es foto 1, pasa la pero 2, foto, ¿verdad? Sí. 3. Coño, qué sabroso ir de compra con los reales de otro, ¿no? Rolo, estafador, ladrón. Eres un ladrón de mierda, ¿viste? Dale, pues, ladrón. Dale. Okay. Tú y los tuyos, toditos, ladrones, estafadores. Por eso que estamos rayados. Por gente como tú, estafador. Este es un estafador. Ese que está ahí es un estafador.
Ladrón. Este apetito feroz, este apetito insaciable del grupo de Morena que va por todo. Ya la propiedad privada en la Ciudad de México no existe. La propiedad privada ahora se convierte en propiedad pública del gobierno. Ellos podrán disponer de tu casa, ellos podrán disponer de tu terreno, ellos podrán disponer de tu carro. Todo lo que se considere bien privado ya no será así, al menos no de acuerdo a esta modificación al artículo 3 de la Constitución allá en la capital de la Ciudad de México, en la capital del país. Y con esto, le digo, ya podrán disponer de todos los bienes de los capitalinos. E insisto, esto que hoy sucede en la Ciudad de México, porque hoy mismo entró en vigor, esto podría suceder en cualquier momento, en cualquier parte del país. No olvidemos que la Ciudad de México está gobernado por Martí Batres, uno de los más cercanos a Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de este país, y alguien que será también de los colaboradores cercanos en su gabinete. Así que si hoy lo ponen en marcha en el laboratorio de la Ciudad de México, aguas de que esto se pueda repetir y replicar en el resto del territorio nacional. ¿Está de acuerdo con ceder sus bienes al gobierno? Que el gobierno sea dueño de su casa, de su terreno, de su carro, de sus ahorros, de su departamento, de su negocio. ¿Está de acuerdo con eso? Oiga, ¿en qué época estamos? Parece que hemos venido retrocediendo más allá de avanzar con este segundo piso de la Cuarta Transformación. El compadre de Ricardo Monreal, el magistrado Armando Ambriz y Osiris Vázquez, anularon la elección de la Cuauhtémoc que democráticamente ganó Ale Rojo de la Vega, ya que según ellos no se le puede llamar Catalina Monreal a la hija de Ricardo Monreal porque según constituye violencia política de género. Incluso se inventaron un nuevo término llamado familismo para justificar las ocurrencias suyas de anular la elección. Ante esta injusticia, nosotros somos el corazón de la resistencia en la Cuauhtémoc. Defendemos las libertades y el derecho para la construcción de un mejor país donde lo único que importa es el amor a México y no los clamores partidistas. Morenismo no es monrelato, y eso que quieren hacer es un atentado a la democracia, y los verdaderos líderes sociales se manifiestan ante la injusticia. Así que el día de mañana, lunes 2 de septiembre, nos vamos a reunir a las 7 de la mañana en la Diana Cazadora, como resistencia y defensa del triunfo, y vamos a sacudir a la ciudad porque ganamos legítimamente. Así que resiste Cuauhtémoc, el amanecer sigue a la noche más oscura. Que detengan su intento de robo y han rebasado todo límite, ¿no? Este sistema corrupto, esta familia que con influyentismo, favores políticos, con sus amigos magistrados, en su caso compadre, no solo compadre, sabemos que Armando Ambriz trabajó como jefe de asesores la primera vez que Ricardo Monreal fue senador, entonces debería excusarse de votar, ni siquiera debería participar, no solo participa, sino da su voto de calidad, que de calidad no tiene nada, ¿no? Este voto de desempate que ha hecho posible todas estas irregularidades, todas estas arrebatos. Katy Monreal también ayer habló y dijo que que es necesario que las autoridades observen precisamente toda la violencia de género que hay. Incluso se refirió a un programa de televisión y de cómo un hombre tuvo que salir del programa por violencia de género, y dijo, está en el aire, digamos, ¿no? También tienen que hacer caso a lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Insisto, violencia política de género no es llamar a alguien por su apellido. Yo no sé si le dé pena o si ella tenga algún problema con apellidarse así. Decir candidata Monreal no es violencia política de género. Hablar de las corruptelas... Habla de que la invisibilizas al no hablarle por su... Así es, ella habla de una invisibilización. Primero, no sabía que era yo su jefa de campaña para darle visibilidad. 2, habla de que le decimos candidata Monreal, punto número 1, y punto número 2, que señalamos todas las corruptelas por parte de esta familia que ha gobernado 40 años, pero no solo eso, que desde Zacatecas tenemos denunciado cómo en la campaña invertían millones de pesos en hacer videos para difamarme, señalarme, todas estas 170 denuncias que tenemos presentadas ante distintas autoridades, o de los múltiples videos que el senador Ricardo Monreal me dedicó en la campaña donde me mencionaba como la candidata del PRIAN de Cuauhtémoc. Lo que hicimos fue defendernos de este sistema corrupto donde le echaron un montón, donde le metieron todos los recursos, toda la fuerza del Estado, y esto no es violencia política de género, ¿no? Más bien es su último recurso para robarse una elección. ¿Pasará? Si no, ¿por qué denunció un mes después de la elección? No solo denunció un mes después, ya que vio que no le salió la primera, la segunda, la tercera, se fue a la cuarta. ¿Qué es esto? Las quejas que ella presenta ante el Instituto Electoral fueron desechadas. El Instituto Electoral dijo,
esto no constituye violencia política de género, las desecha, ya que las consideró parte del debate de la libertad de expresión, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, específicamente Armando Ambriz, le ordena al instituto revivir estas quejas. ¿Para qué? Para planchar el caminito para robarse la elección. ¿Qué tal? Yo soy Alberto Razo. Listo. Aquí están los 43 senadores de oposición confirmando su voto en contra de la reforma judicial. Votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Mi voto es en contra de la reforma judicial. 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 En contra de la reforma judicial. Votaré en contra. En contra de la reforma judicial. En contra de la reforma judicial. En contra. En contra de la reforma del Poder Judicial. Votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. En contra de la reforma al Poder Judicial. Votaré en contra. Votaré en contra. En contra de la reforma al Poder Judicial. Votaré en contra. Votaré en contra. Votaré en contra. Y votaré en contra. No me rajo. Por supuesto. Votaré en contra de esa reforma al Poder Judicial. Voy a votar en contra de la mal llamada reforma al Poder Judicial. Votaremos en contra de la iniciativa. Mi voto será en contra. ¿En contra de la reforma al Poder Judicial? Votaré en contra. En contra. Nuestro voto es en contra. Votaré en contra de esta reforma tóxica y dañina del Poder Judicial. En contra de esta iniciativa. En contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. En contra de esta propuesta. Vamos a votar en contra. La reforma al Poder Judicial, así como la he leído, no tiene por qué tener un voto a favor. Voy a votar en contra de esta reforma. Mi voto va a ser totalmente en contra. Voy a votar en contra. Nuestro voto será en contra. Vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra. Incluso el del senador Daniel Barreda, que era el único que nos hacía falta por confirmar. Aquí está. Quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra. Por favor, ayúdame a hacer viral este video. Y si conoces algún senador de oposición, ayúdame por favor a etiquetarlos. Senadores de oposición, ya están grabados. Su palabra va de por medio. Les exigimos, no les estamos pidiendo, les estamos exigiendo los mexicanos que votamos por ustedes, que sean oposición, que se comporten a la altura de las circunstancias. Nos estamos jugando nuestra libertad y nuestra patria. Nosotros los ciudadanos, el Poder Judicial y ustedes, senadores de oposición, estamos en pie de lucha y seremos quien demos la batalla ante los que hoy nos quieren robar nuestra justicia y nuestra libertad. Aquí nadie se raja, y si alguno de ustedes lo hace, que se los demande la patria. Los estamos vigilando. Yo soy Alberto Razo. En Latinos esta noche Arturo Ávila, él es el vocero de los diputados de Morena. Diputado, frente a qué estamos, qué es lo que se está consolidando hoy con estos votos que están a punto de darse en la Cámara de Diputados. Bueno, pues estamos respondiéndole al pueblo de México, a la inmensa mayoría de las y de los mexicanos que votaron por nosotros. Le vamos a regresar al pueblo ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. ¿Implica también el inicio de una suerte de refundación de la República, de destrucción de la República como la entendíamos y reinicio de otra? Pero es que esa es tu opinión muy particular. Sí, por eso implica el terminar con los privilegios. Fíjate, te voy a hacer tres planteamientos que pasan la esencia de esta reforma. Y si estás en desacuerdo con alguno de ellos, pues bueno, será una posición muy particular tuya. La primera, ¿quién podría estar en desacuerdo en que los jueces, los ministros, los magistrados dejen de ganar, en el caso de los ministros, hasta 8 millones de pesos? Hasta 8 millones de pesos. En un país como el nuestro, en donde un modelo neoliberal nos dejó en una pobreza terrible y que solo hasta ahora, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logramos sacar a varias y varios mexicanos de la pobreza. ¿Quién podría estar en desacuerdo que más de 2.200 personas que trabajan en el Poder Judicial estén ganando más que el presidente de la República? Es una locura. En el caso de la elección de ministros, jueces y magistrados, Carlos, ¿quién podría estar en desacuerdo en regresarle al pueblo la elección de los jueces y magistrados? Vamos, por ejemplo, a poder visibilizar a jueces como el que, por ejemplo, liberó al presunto violador de una niña de 4 años por no saber la hora de este terrible delito y el lugar. O vamos a habilitar, por ejemplo, al juez que le otorgó una suspensión a la esposa de Genaro García Luna para que antes del proceso que siguieron en Estados Unidos, ese socio de Felipe Calderón, con el que pactaron con el Chapo Guzmán, pues tuviera recursos para afrontar ese juicio. O los jueces que hace 2 días y hoy otro, sin ninguna facultad jurídica, trataron de frenar esto, que es la voluntad del pueblo de México. Diputado, ¿qué contesta, por ejemplo, a lo que decía el legislador Germán Martínez en el sentido de que mientras Morena acusa que los jueces liberan delincuentes, al que sí se ha visto liberar a un delincuente ha sido el presidente López Obrador liberando a Ovidio Guzmán? Se
reaccionan ustedes ante esto? Es que eso es una mentira. Yo no vi al presidente liderando a Ovidio Guzmán. Por favor, Carlos, hay que ser muy responsables con la información. O sea, el presidente les dijo en una mañanera que él había tomado una decisión, ¿no? O sea, el presidente les dijo en una mañanera que él había tomado una decisión, ¿no? Él había tomado una decisión, ¿no? Discúlpame, quizás para ustedes, y especialmente para ti, hubiera sido interesante ver una desgracia, pero afortunadamente la decisión del presidente fue una decisión humana. Oiga, el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, ¿por qué creen, por ejemplo, el caso de los ministros? En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se eligen a los ministros de la Suprema Corte. ¿Eso no nos da una pista de que a lo mejor no es un buen camino por recorrer? Pues mire, Carlos, a mí me da la impresión de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo al pueblo. Le tienen un enorme miedo al pueblo. Yo no entiendo dónde está lo malo de que después de un proceso de selección, en donde claramente de forma democrática vemos significa el poder del pueblo, estemos eligiendo a quienes nos van a representar en un cargo tan importante como la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? O no me digas, Carlos, que tú prefieres a una Norma Piña reuniéndose con Alito Moreno. Quizás eso es lo que ustedes están protegiendo. Esa puede ser la pregunta. Nosotros no le tenemos miedo a que el pueblo de México, a que las y los mexicanos elijamos a nuestras y a nuestros juzgadores. Es una nueva etapa, no va a tener ninguna comparación y sin duda vamos a dar un ejemplo en el mundo. Y es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo del Poder Judicial. ¿Y un Andrés Manuel López Obrador reuniéndose con Arturo Saldívar significa en la misma categoría o es diferente? Pues no, yo creo que es muy diferente. ¿No? Me da la impresión de que una cosa es el Poder Ejecutivo, que tiene una relación o un vínculo muy natural, y otra cosa es reunirse con el presidente de un partido, Carlos. Me extraña que confundas un hecho de una relación entre poderes. Yo me puedo reunir como legislador, sin duda, con un integrante del Poder Ejecutivo, y es un ministro de la Corte también. Lo que pasa es que hay mucha... Sí, pero con los ministros de la Suprema Corte que están ahorita, pues ¿para qué? Si responden claramente a intereses que tú seguramente sí conoces muy bien. Y Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz no responden a unos intereses muy particulares que también conocemos muy bien. Pues me da la impresión de que fueron electos de forma legítima, Carlos. ¿O crees que hubo algo que fue legítimo? De hecho, fíjate, qué curioso. La presidenta electa podría, con todo el uso de sus facultades, nombrar a los ministros, así como en la época de Cedillo, en donde, por cierto, quizás tú y yo éramos muy jóvenes, pero asumo que ya eras reportero, pues nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Cedillo en ese momento. La presidenta decidió abdicar ese derecho que tenía, ¿no? Y cedérselo al pueblo de México. Lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de ustedes, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México, pero hay mucho pueblo, Carlos. Y aquí vamos ahorita a hacer algo histórico. Oiga, diputado, nada más, fíjese que yo cuando hizo eso Cedillo, yo estaba en la prepa, entonces, no, pues, discúlpeme, ¿no? Que no haya yo hecho ningún reportaje. Quizás teníamos la misma edad, pero yo sí estaba involucrado en la política. Yo era periodista, pero no tenía, trabajaba en Mérida en un periódico, ¿qué le digo? Pero bueno, no, corajes, diputado, van a ganar la votación, van a arrasar. Vamos a ganarla, sí, vamos a ganarla. Venga, diputado, pásenla bien. Oye, soy Enrico, ya vi que pusieron una muy bonita mesa, manteles guinda y toda la cosa, ¿eh? Te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la realidad es que hoy es una noche de tristeza para ti y una noche de felicidad para las y para los mexicanos. Le deseo a lo mejor mucha suerte, diputado. Oye, y muchas gracias por estar en Latino, se lo agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Eso sí, le aprecio mucho su apertura. Con todo gusto, aquí estamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está el punto de vista del vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila. Ya me veré muy viejo. Hoy el presidente dedicó buena parte de su conferencia mañanera al caso Segalmex. ¿Qué vimos? Un intento descarado de tratar de descafeinar el escándalo y decir que fue el único caso de corrupción en su gobierno. Que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno, de lo sustraído
de manera ilegal y el castigo a los responsables. Como bien señala el presidente, el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto. Lo que pasó con Segalmex es escandaloso, porque los funcionarios se robaron miles de millones de pesos y se lo robaron del organismo que se encarga de garantizar precios bajos en la comida a los más pobres, para que les alcance para comer. Aunque el gobierno admite el desfalco, siempre ha tratado de minimizarlo y ha ido reduciendo la cifra poco a poco. En 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que el monto de lo robado rondaba los 15,000 millones de pesos. En junio de 2023, López Obrador dijo que no eran 15,000, sino 9,000 millones. La cifra de 15,000 millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó a ustedes en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9,500 millones de pesos. Entonces, en junio del 2023 le bajaron de 15,000 a 9,000. Hoy le volvieron a bajar. Supuestamente hicieron cuentas del dinero que faltaba, el dinero que encontraron, el que todavía están viendo si lo encuentran, el que están investigando y lo que dicen que de verdad es daño al erario. Y miren que acabó todo. A la fecha de hoy, los 9,500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020, 4,700 millones, cerca del 50% del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. 2,100 millones, el 22%, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. 2,700 millones, el 28% no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial. Entonces rasuraron el monto de 15,000 millones a casi 3,000 millones. Trataron de hacerlo ver menos grave, esto es maravilloso, atribuyendo que la gran bronca del desfalco en Segalmex es porque las computadoras estaban viejitas. Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconsa y Liconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa. Grisel Galeano, la procuradora fiscal, se refirió a los implicados en el fraude, a los detenidos y al que falta de traer. Se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los 2,700 millones comprobados como daño patrimonial y los delitos que constituyen estas denuncias corresponden a delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros. Es muy importante mencionarles que 47 personas fueron investigadas a partir de estas 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal
destacando que 9 personas de estos 26 son exservidores públicos y 17 particulares. Una de estas personas está detenida en Argentina y está cursándose un proceso de extradición. El presidente y su gobierno solo aceptan que existe un caso de corrupción en todo el sexenio, el de Segalmex. Un desfalco por 15,000 millones de pesos, que luego dijeron que solo eran 9 y en la mañanera de hoy ya lo bajaron a 3. Recortaron el desfalco de 15,000 a 2,700 millones de pesos. Sigue siendo muchísimo dinero. 156 denuncias, 47 personas investigadas. Pero el director de Segalmex sigue trabajando en el gobierno porque es amigo de López Obrador. O sea que se robaron miles de millones de pesos entre 47 personas y el director no se dio cuenta. A Ignacio Valle, el director de Segalmex, cuando el desfalco, lo protegieron. Cuando se descubrió el fraude, lo movieron de Segalmex y lo mandaron a coordinar el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que depende de la Secretaría de Gobernación. ¿Y quién fue hoy a la mañanera a exponer el escándalo de Segalmex? La Secretaría de Gobernación. Negocio redondo, impunidad redonda. Y luego dicen, el único caso de corrupción que ha existido en este gobierno es Segalmex. Lo dicen textualmente, descaradamente. A ver, un breve recuerdo. El presidente aceptó que sus hermanos Pío y Martín sí recibieron dinero en efectivo clandestinamente de sobres amarillos. Pero eso no lo consideran corrupción. El presidente reconoció en la mañanera que la Casa Gris, la mansión en Houston, sí era donde vivía su hijo José Ramón y sí pertenecía a un ejecutivo de una empresa contratista del gobierno. Pero eso no lo consideran corrupción. El presidente reconoció que son auténticas las grabaciones en las que Amílcar Olán confiesa los multimillonarios contratos que recibió del gobierno gracias a las influencias de Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente. El presidente reconoció que Amílcar es amigo de sus hijos y reconoció que hace negocios con el gobierno. A ver, sus propios hijos escribieron una carta donde admiten que su amigo Amílcar Olán es contratista del gobierno. Pero eso no lo consideran corrupción. En la mañanera el presidente reconoció que su prima Felipa Obrador Olán sí tenía contratos millonarios en Pemex. Por cierto, lo sigue teniendo. Pero eso tampoco lo consideran corrupción. El presidente, a quien le quedan unos días en el poder, prefiere seguir instalado en la teoría del complot. Decir que todas las denuncias de corrupción son para dañarlo a él y a su gobierno. Que Latinus, en contubernio con los conservadores, la derecha, Claudio X González, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, la DEA, todos unidos para mancharlo. Ha tejido una estrategia mediática muy eficaz para golpear al mensajero y no aceptar su responsabilidad. El presidente sabe que todo lo que hemos publicado es cierto, porque él tiene los documentos. Lo saben sus hijos, lo saben sus hermanos, lo sabe su gabinete. Gobernadores, legisladores, funcionarios de primer nivel, todos en privado, reconocen que los hijos del presidente se presentan con ellos en los estados, en las dependencias, a exigir contratos para sus amigos. Y todo está amparado por el presidente. El presidente lo sabe. No lo harían los hijos si no tuvieran su aval. Mire, el presidente ya se va, nunca lo va a reconocer, pero él sabe que es verdad. Y podrá negarlo 1000 veces, insultarnos hasta el cansancio, pero ahí están los documentos, ahí están las grabaciones, ahí están los testimonios de todas las tramas de corrupción de este régimen. Y eso no se lo va a poder sacudir con saliva. Eso va a quedar para la historia. Los dos periódicos más influyentes en el mundo financiero compararon lo que está pasando en México con la reforma judicial, con la Rusia de Putin
y la Venezuela de Maduro. El Financial Times publica una columna pidiéndole al lector que se imagine que dirige una empresa multinacional que compite contra una empresa del gobierno y que esa empresa del gobierno abusa. Pero pues ¿qué cree? Las autoridades regulatorias ya no son autónomas, son del gobierno. Los jueces ya no son independientes, son del gobierno. Y encima, para intimidarlo, el gobierno le abre un expediente para encarcelarlo por una supuesta falsificación de facturas y evasión de impuestos. Y dice, esto, que es una escena típica de la Rusia de Vladimir Putin, está por suceder en México, el principal socio comercial de Estados Unidos. Y está por suceder en México con la reforma judicial. El artículo es de Michael Stott, editor para América Latina del Financial Times, y hace un énfasis en el desastre económico que se viene y el temor de los inversionistas a que se politice la justicia en nuestro país. Dice que los expertos que consultó el Financial Times temen que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum no le pongan freno a esta reforma a pesar de la crisis que se les viene encima. En el Wall Street Journal, la columnista especializada en América Latina, Mary Anastasia O'Grady, critica a Joe Biden por no hacer nada mientras se descomponen las condiciones democráticas en Venezuela y en México. Dice que en estos días el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se afianzó en el poder, ignoró los resultados electorales y reprimió a los opositores, mientras López Obrador está imponiendo un régimen unipartidista que busca suprimir la independencia de los jueces con su reforma judicial. Señala que esta iniciativa va a afectar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ya que con el TEMEC las empresas de los países pueden acudir con jueces de México para resolver disputas con el gobierno mexicano, cosa que pierde sentido si los jueces son del presidente o de la próxima presidenta. De hecho, el Wall Street Journal destacó en su primera plana un reportaje donde describe cómo la reforma judicial está espantando a los inversionistas. Señala que esta iniciativa pone en riesgo la independencia judicial, pone en riesgo la relación con Estados Unidos, advierte que el trato entre el embajador Ken Salazar y el presidente López Obrador se ha enfriado por las críticas de Estados Unidos a la reforma, y menciona que Claudia Sheinbaum no parece estar dispuesta a parar los planes de López Obrador, a pesar de que no va a tener mucho margen de maniobra para poner en marcha sus propios proyectos de gobierno si la reforma judicial pasa. El Wall Street Journal indica que los inversionistas temen que intereses políticos o del crimen organizado influyan en la elección de jueces y magistrados. Y muchos médicos y enfermeras vienen en bici, así como Todo el mundo viene en bicicleta, todo el mundo va en bicicleta en Dinamarca. Los coches son tan caros como las casas. Hola. Y para transportarme 10 kilómetros no voy a pagar como una casa. Este hospital es público. No, en Dinamarca no hay hospitales de copago. Todo es público, incluso la inseminación artificial está pagada. ¿Todo? Todo. ¿Cómo es la calidad sanitaria en Dinamarca? Muy buena porque invierten mucho dinero en los hospitales. Y vas a trabajar ahora, ¿no? Sí, así es que si nos damos un poco de prisa me tengo que cambiar, os tenéis que cambiar y podéis venir conmigo a ver un día de trabajo. ¿Y por qué tenéis bicicletas en el hospital? Pues tenemos bicicletas porque cubrimos todas las urgencias del hospital y es un hospital muy grande, está todo lleno de pasillos y sótanos. Si veis Son aquí, túneles solo para vosotros. solo para nosotros, 1,5 kilómetros hasta el final de este túnel, y hay esta planta y una planta por debajo con túneles. Este es donde está toda la medicina y todo lo que tengo que utilizar cuando hay urgencias. Y esa mochila es la que tienes que cargar en la bici cuando te suena la alarma de paro cardíaco. Cuando me llaman, saco la medicina, la pongo en la bolsa. Si yo no puedo poner una vía a un paciente y necesito darle la medicina adrenalina o atropina o efidrina, tengo... Anda. ¿Pero es un taladro? Es un taladro, se pone esta aguja y se taladra aquí en el fémur. Directamente al hueso. Directamente al hueso. Si han pasado unos cuantos minutos antes de que lleguemos, pues no hay circulación. Al no haber circulación, pues no hay ninguna vena que yo pueda ver. Pues saco directamente esto y lo pongo en la pierna. Arrate, ¿también haces traslados en ambulancia? Sí, aquí en el hospital trasladamos a los pacientes que no podemos tratar con las especialidades que tenemos en el hospital. ¿Y a dónde los lleváis a los pacientes? Depende de lo que tengan. Si tienen derrame cerebral, vamos a Odense. Si están intoxicados, vamos a Copenhague. Si, ¿A Copenhague con ambulancia? No, vamos en helicóptero. ¿También vas vamos en helicóptero. Mira, tenemos la puerta del quirófano abierto. ¿Podemos colarnos un momento? Claro que sí. Si queréis ver una operación, podemos verla. Voy a anestesiar. El gobierno está muy centrado en el tema del cáncer. En cuanto te diagnostican o están diagnosticando cualquier tipo de cáncer, no debe pasar más de 48 horas hasta que el tratamiento empieza. 2 días desde que te dicen que tienes sospecha que a lo mejor tienes cáncer. Ojalá fuera así en todo el mundo. Hay mucho cáncer de piel. De hecho, han hecho un gran programa en Dinamarca para evitar o bajar las tasas de cáncer de piel. Hubo una campaña, ¿no? Sí, sí, creo que nos pedían ayuda a los españoles. Sí, para ayudar a todo danés que saliese al extranjero para poner un poco de crema solar, porque ya que van al extranjero quieren coger todo el sol y a veces es demasiado. ¿Ha llegado el paciente? Sí. ¿Qué le vais a hacer? Arrate. Tenemos que operarle en el cuello, tiene un quiste en el cuello y tenemos que quitarlo. Las gafas se las tiene que quitar. Luego, pero hay que ver cómo es el cirujano, así que se lo quitamos más tarde. Para que se sienta más tranquilo, ¿no? Exactamente. Hailas, ya es que les tique. Dice que está muy tranquilo. Arrate, ¿hay mucho trabajo de enfermera o de enfermero aquí en Dinamarca? Aquí necesitan enfermeras y enfermeros, médicos, muchísimo. Así que si hay algún madrileño que le apetezca venir a trabajar,